Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a hacer un viaje fascinante, un recorrido histórico brutal para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos en el mundo de la manufactura. Literalmente, vamos a ver cómo la humanidad pasó de chocar piedras para sobrevivir a crear gigantescas fábricas inteligentes e hiperconectadas que nutren nuestra economía global. Vale, entremos en materia. La gran pregunta que nos hacemos hoy es ¿cómo dimos ese salto? ¿Cómo fuimos capaces de pasar de tallar a mano una simple herramienta a supervisar procesos controlados por inteligencia artificial? En el fondo, todo se resume a cómo nuestro ingenio nos ha permitido romper dos de nuestros mayores cuellos de botella, el tiempo y nuestros propios límites físicos. Siempre hemos necesitado hacer más, hacerlo mejor y hacerlo más rápido. Para que nos hagamos una idea mental clara y veamos cómo encajan todas las piezas, vamos a dividir este recorrido en 5 grandes bloques. 1. Los orígenes y la producción artesanal. 2. La primera revolución industrial. 3. La llegada de la electricidad y la producción en masa. 4. La automatización y la era digital. Y finalmente 5. La industria 4.0 y lo que nos depara el futuro. Empecemos por la sección 1, orígenes y producción artesanal. A ver, mucho antes de que existieran engranajes o cintas transportadoras, fabricar algo era pura supervivencia. Hace más de 2 millones de años, con la industria lítica oldubayense, esto consistía básicamente en golpear piedras para conseguir un filo. Pero el salto conceptual alucinante llega con las civilizaciones antiguas. Hacia el 5000 a.C., los sumerios ya llevaban inventarios rigurosos. Poco después, los egipcios montaban unos esquemas de organización de proyectos masivos impresionantes. Y más tarde los griegos estandarizaron los oficios especializados. Dejamos de ser simples creadores de herramientas para convertirnos en auténticos gestores de recursos. Y si pensamos que producir a lo bestia es algo moderno, ojo a este número, 16.000. Esta era la asombrosa cantidad de personas que trabajaban a la vez en el Arsenal de Venecia en el año 1104. Es un ejemplo temprano, fenomenal, de lo que significa escalar la manufactura. Llegaron a construir casi un barco al día, siglos antes de que la palabra industrialización existiera. Pasamos a la sección 2, la primera revolución industrial. A pesar de hazañas como la de Venecia, seguíamos atados a un límite evidente, la fuerza de nuestros músculos o la de los animales. Y aquí llega el gran punto de inflexión en el siglo XVIII con la industria 1.0. Rompemos esa barrera física gracias a la fuerza bruta del vapor y el agua. De repente, una sola caldera de carbón podía hacer el trabajo de decenas de personas. Esto cambió las reglas del juego para siempre. Pero claro, estas cosas no pasan solas, requieren de mentes brillantes que sirvan de catalizadores. Por un lado, la teoría, con Adam Smith en 1776 explicándonos que dividir el trabajo multiplica la eficiencia. Y por otro, la práctica, James Watt perfeccionando la máquina de vapor y Edmund Cartwright con su telar mecánico. Ellos construyeron los motores físicos que hicieron nacer la fábrica urbana moderna. Ahora, lo verdaderamente interesante de este momento viene de la mano de Eli Whitney, porque supuso un cambio de paradigma total. Hasta entonces, si se rompía la pieza de un rifle, un herrero tenía que cincelar una nueva a medida. Era lentísimo. Whitney llega y dice no, vamos a hacer piezas estándar intercambiables y crea la fresadora para lograr cortes metálicos idénticos. Alejar la producción del trabajo artesanal a medida y pasar a las piezas universales fue lo que permitió a la humanidad pensar a escala global. Nos movemos a la sección 3, electricidad y producción en masa. Entramos en el siglo XX. El vapor nos dio la fuerza bruta, pero para la nueva era necesitábamos velocidad continua y distribución masiva. Era el momento de encender las luces. La industria 2.0 se define sin duda por la cadena de montaje. Al separar las tareas en pasos súper sencillos, ya no hacía falta que cada trabajador fuera un maestro artesano. Cualquier persona podía mantener la producción fluyendo a un ritmo imparable. Y esta era despegó gracias a innovaciones clave. Tenemos el motor eléctrico de Michael Faraday dando el pistoletazo de salida. Luego, Henry Ford metiendo el acelerador con su famosa cadena de montaje. Y más adelante, Toyota afinando el proceso al milímetro con su manufactura esbelta para eliminar cualquier desperdicio. Electricidad continua y optimización extrema. Eso es lo que creó el tremendo boom de los bienes de consumo. Si ponemos ambas eras frente a frente, es alucinante ver cómo la innovación funciona como un interés compuesto. Pasamos de máquinas de vapor aisladas y fábricas de carbón de la industria 1.0 a una fabricación electrificada sincronizada al segundo y orientada a una economía globalizada en la industria 2.0. Cada paso gigante se apoyaba firmemente en los cimientos del anterior. Llegamos a la sección 4, automatización y la era digital. Pero bueno, al producir una escala tan descomunal, chocamos contra un muro nuevo. Los humanos nos cansamos, nos equivocamos y la maquinaria era cada vez más un dolor de cabeza para gestionar.
Así que en los 70 arranca la industria 3.0. El protagonista, el microchip. Empezamos a mezclar la electrónica con las máquinas. Dejamos de tirar de palancas a mano para pasar al control digital. Las fábricas por primera vez empezaron a pensar por sí mismas. Vamos a avanzar y ver cómo todo esto se va sumando paso a paso. En los 60 nacen los controladores lógicos programables, que permitían dar rutinas a las máquinas. Luego pasamos a automatizar procesos brutales como el moldeo por inyección. Y ya en los 80 conectamos todas esas máquinas en redes dentro de la misma planta. El hardware de acero y el software digital por fin se daban la mano. Finalmente, la sección 5, Industria 4.0 y el futuro. Esa conectividad local de los 80 fue la chispa que encendió la mecha. Con la explosión de Internet en los 90 preparamos el terreno para la etapa más compleja, la Industria 4.0. Y aquí el concepto estrella son los sistemas ciberfísicos. Básicamente, la frontera entre el mundo virtual de los datos y el mundo físico del acero ha desaparecido. Las máquinas ahora hablan entre ellas, entienden su entorno y procesan órdenes al instante, sin importar las fronteras geográficas. Para que esto nos suene a jerga incomprensible, bajémoslo a la realidad. El Internet de las cosas hace que cada máquina avise de cómo está en directo. El Big Data y la nube analizan todo eso para predecir cuándo algo se va a romper antes de que suceda. La inteligencia artificial nos trae a los cobots, esos robots que trabajan codo con nosotros en tareas peligrosas. Y la manufactura aditiva, la impresión 3D, nos deja crear cualquier geometría bajo demanda. No son simples novedades, son herramientas de supervivencia absoluta para cualquier fábrica moderna. Y un caso brutal para entender esto en el mundo real es el programa digital industrial de Repsol. Su gran objetivo es tener 0 emisiones netas en 2050. Lo hacen integrando todos los datos de sus procesos, diseñando plantas superautónomas, usando sensores para asegurar 0 fallos sorpresa y, muy importante, usando esta tecnología de vanguardia para ayudar al equipo humano a tomar mejores decisiones. La conclusión es bastante clara. Adaptarse a la industria 4.0 ya no es una opción o un capricho caro. Es vital. Fusionar la tecnología de la información con la producción física cambia de raíz los modelos de negocio. Literalmente transforma la forma en la que se crea y se entrega valor al cliente. Si repasamos toda esta historia en esta línea de tiempo, hay algo que pone los pelos de punta: la velocidad a la que vamos. Nos tomó milenios llegar al vapor, un siglo largo para dominar la electricidad, unas pocas décadas para que los ordenadores controlaran todo. Y casi en un abrir y cerrar de ojos hemos aterrizado en los sistemas ciberfísicos. El tiempo entre una revolución y la siguiente se encoge a un ritmo salvaje. Y todo esto nos deja justo en la puerta del mañana. Viendo el despliegue del 5G y de una inteligencia artificial que cada vez piensa más por sí misma, cabe preguntarse, ¿qué aspecto tendrá la industria 5.0? ¿Llegará el momento en la historia en el que dejemos de ser los creadores para convertirnos pura y exclusivamente en los supervisores de un ecosistema que se fabrica a sí mismo? Es un pensamiento que da bastante vértigo, pero sin duda es la realidad para la que ya nos estamos preparando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y explorar el futuro con nosotros.